Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo estudio de las Sagradas Escrituras con el conocimiento de las raíces hebreas. Esta vez haremos una pequeña introducción sobre el conocimiento del nombre del Creador. El nombre a lo largo de la Escritura es algo fundamental. Está escrito varias veces, dice que y en aquel día conocerán mi nombre. Tenemos que invocar su nombre. Tenemos inclusive, de acuerdo al Nuevo Testamento, ser bautizados en un nombre, pero en cierta forma está mal interpretado, mal entendido este conocimiento del nombre, porque el Creador no es que tiene un nombre, sino que, de hecho, el Creador tiene varios nombres. Y de acuerdo a la estructura del conocimiento de las raíces hebreas, el nombre traducido como Jehová es un nombre, el nombre sublime, es un nombre especial que es el camino del conocimiento para llegar hacia entender adecuadamente todo esto que tenemos que conocer para llegar y acercarnos al Creador. Para ello, tenemos que utilizar ciertas herramientas. Vamos a revisar estas herramientas. La herramienta del árbol de la vida. El árbol de la vida es una estructura que nos ayuda a conocer, a entender todos los detalles que aparecen en el texto. Dijimos primero que la Biblia fue escrita en hebreo. Fundamentalmente, la Torá, los 5 primeros libros del Pentateuco, que es el texto central de toda la Biblia, y a eso se le llama la ley. A esta ley fue escrita en hebreo, y por lo tanto, para entender inclusive todos los otros libros, los profetas, los proverbios o los libros poéticos, lo que se llaman los escritos, y también el Nuevo Testamento, si no conocemos adecuadamente el texto de la ley, el texto que le llama la Escritura, no podemos entenderlo de una forma adecuada. Por lo tanto, iniciamos con el conocimiento del árbol de la vida. Y para entender este árbol de la vida tenemos que definir ciertas cosas. Vamos a dibujar, veamos si podemos ver. Perdón, un momentito. Vamos a ponerle por aquí. Veamos. Un momentito que quiero mover algo que no me aparecen los dibujos. ¿Cómo dibujar? Ahí, ¿no? Sí, está bien. Ahora sí ya tengo. Creo que estoy grabando. No. Ya. Entonces, en este árbol de la vida, vamos a dividir el árbol de la vida en ciertas partes. ¿Qué son? Estas tres de aquí las dividimos en un grupo.
Y a estas tres le vamos a llamar la cabeza. Porque de alguna forma el árbol de la vida es un símbolo que representa nuestra estructura del alma. Luego vamos a tomar estas seis esferas inferiores. Voy a tomar otro color. Estas 6 esferas inferiores, ¿sí? Y las vamos a agrupar. Y vamos a llamar a esto el tronco. Del cuerpo, ¿no? El tronco del cuerpo. Y a la última, voy a tomar otro color. A la última de aquí, ¿no? Será por lo tanto las extremidades. ¿Sí? Vamos a hacer esta analogía. Es decir, esta estructura del árbol de la vida de alguna forma refleja a nuestro cuerpo espiritual. Estamos hablando de la estructura del alma. Y el alma tiene una forma similar al cuerpo físico. Es decir, el alma tiene también una cabeza, tiene un tronco y también unas extremidades. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a, vamos a poner ahora a la derecha las definiciones de cada cosa de estas. Esto se refiere a las facultades intelectuales. Ahora, esto de acá se refiere a las facultades emocionales, ¿sí? Y finalmente, estas de acá son nuestras facultades pragmáticas o de comportamiento. Vamos a poner ahí comportamiento o lo que se conoce como acciones. Simplemente las acciones. ¿Sí? Vamos a hacerle un poquito más grande, quizás así para que, ok, parezca ahí. Listo. Entonces, estamos divididos en 3 grandes grupos, pero nosotros, al mirar lo que hay adentro, hay varios otros grupos, subgrupos, que también son estructuras complejas. Nuestras emociones, sin duda, son estructuras muy complejas. Así como nuestras facultades intelectuales, desde luego, y también lo que hacemos, nuestro comportamiento. Pero como todo sigue a la cabeza, el motor de lo que somos y de lo que hacemos, en realidad es el cerebro, la cabeza, donde está todo. El problema nuestro es que si esta cabeza nos debe mover a donde queremos, en realidad lo que nos mueve son nuestras emociones. Es decir, que de alguna forma cegamos las facultades intelectuales o lo que se llama el pensamiento y nos dejamos llevar por nuestros impulsos o nuestros deseos emocionales, que serían las facultades emocionales, o nuestros impulsos que también tienen que ver con las facultades pragmáticas o de comportamiento. Ahora, dentro de estas facultades llamadas la cabeza, las facultades intelectuales, vamos a dibujar, dos fundamentales.
Esta de aquí, que si logran mirar, aquí dice Jochma, y voy a dibujar la otra que es Bina. Estas son, y quizás voy a poner otro colorcito para que pueda ser visto. Vamos a poner así, aquí, ¿ya? Entonces, a esto se le llama, a Jochma se llama la sabiduría, y a esto se le llama la inteligencia o el entendimiento. Entendimiento, ¿sí? Luego, dejamos como un gran grupo a estas facultades emocionales y luego a estas facultades pragmáticas o a las extremidades como un gran grupo. De paso, cuando la Biblia habla de rostros, todo esto se puede entender también aquí. ¿Qué son los rostros? Los rostros son cosas bastante más complejas que cada una de estas estructuras, de estos grupos que tenemos aquí, como las facultades emocionales. Y vamos a escribir inclusive un nombre aquí para estas facultades emocionales. A estas se le llama el novio. Vamos a ponerle así el novio. El novio. Que luego trataremos de explicar esto. Tenemos muchísimas clases luego para poder entender. Y si este es el novio, ¿cuál es la novia? La novia será esta de acá. La novia, que de alguna forma inclusive corresponde a lo que se conoce como la novia del Cordero. En términos del Apocalipsis, el famoso novio que tendrá un matrimonio con la novia está hablando de esto, de nuestra interioridad, cómo nuestras facultades emocionales tienen que fusionarse, tienen que casarse con nuestras facultades pragmáticas o de comportamiento. ¿Para qué? Para que haya unidad, para que haya unidad interior y todo fusionarse aquí. Bien, cuando decimos sabiduría, entendimiento, novio y novia, estamos en realidad hablando de lo que se conoce como rostros. Este es un anticipo, ¿no? Son los rostros que la Biblia dice que tenemos que buscar los rostros del Creador. El que buscara mi rostro, más precisamente los rostros de aquí arriba. Cuando decimos rostro, la sabiduría, y nosotros ahora utilizando la tablita de caracteres hebreos, este rostro, el rostro llamado la sabiduría, vamos a ponerle de esta forma, en sí mismo la sabiduría es un rostro. Luego entenderemos un poquito más por qué, pero cuando hablamos de un rostro estamos hablando de una estructura compleja y la sabiduría desde luego es algo complejo y este rostro o esta sabiduría que de paso se le conoce como el principio padre, a este rostro se le asocia la letra Yud. Vamos a ponerle otro colorcito. La letra Yud. Entonces voy a dibujar la letra Yud ahí. No sé, quizás algo más, un color más intenso. La letra Yud, que es como una comilla. No sé si voy a ponerle un poquito más arriba, así. ¿Sí? Como una tilde quizás en nuestro idioma. Es una letra que es la número 10 de las tablitas que ustedes tienen. Se llama la letra Yud. Cuando vamos hacia el entendimiento, aquí aparece una letra G,
que es la quinta letra de nuestras tablas. Y luego a estos otros dos rostros, al que le vemos aquí como novio, le vamos a poner una letra que le voy a dibujar un poco más grande. Así. Que es la letra Baf. Y la última letra asociada al último rostro es la letra G. Otra letra G. Entonces, estas cuatro letras vamos a escribir aquí de alguna forma. Voy a escribir el nombre. Yud, Hey, Baf, Hey, que es como se escribe el nombre en hebreo. ¿Qué significa este nombre? A este nombre lo tradujeron Jehová. Este nombre significa la estructura de los rostros que me llevan al conocimiento del Creador. Y cuando hablamos del Creador, ¿en dónde existe el Creador? El Creador está en mí. El Creador está en todos y cada uno de los seres humanos, en toda la creación. Toda la creación contiene al Creador, porque de todas maneras nosotros, fíjense como dice la Escritura, nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Creador. Esto es como la firma del Creador que ha puesto en toda su creación, que nosotros podemos encontrarle al Creador en su creación. Ahora, esta descripción, dijimos, las dos primeras, vamos a separar. Estas dos primeras letras aquí, ¿sí? Es lo que aparece en el texto de los Salmos como ja. Vamos a ponerle algo un poco más, sí, como ja. Termina en algunos versos de los Salmos como ja. Y esta otra, el otro lado es ya la composición completa del nombre, que sonaría algo así como Hue. Este nombre se le conoce en la escritura como el nombre impronunciable, que está escrito que tenemos que respetar el nombre del Creador y dice que lo tenemos que utilizar únicamente en contextos sagrados, es decir, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y es por esto que los judíos ni le pronuncian siquiera. Y cuando se refieren a lo que tratan de hacer es ponerle Hashem, Hashem, o le dicen Adonai, o le dicen Havaya, ¿sí? O le dicen, y allí inclusive quienes inventaron el nombre Jehová son los mismos judíos. ¿Para qué? Para ocultar la pronunciación exacta, correcta del nombre, para tratar de no profanarlo, ni ellos ni quienes lo aprenden. Entonces, el objetivo de decir otros nombres es esconder este nombre, pero con la intención de que cuando estamos pronunciando estos nombres sustitutos, estamos conociendo el nombre verdadero, las 4 letras del nombre sublime del Creador. ¿Qué son estas 4 letras? Nuevamente volvemos a la estructura interna de cómo está conformada nuestra alma, el camino que tenemos que seguir, y ahí le vamos a dibujar quizás le vamos a poner así, vamos a hacer una mancha más grandecita para el camino de ascenso para llegar desde este mundo que simbolizan también estas facultades pragmáticas o de comportamiento, desde este mundo hacer el ascenso. Perdón, hagámosle, bueno, está bien. Hagámosle con esto, subimos
el camino de ascenso para, aquí hice mal, aquí hice mal, es al revés, déjenme corregir. Vamos a tratar de subir. Tenemos que subir así. Así, perdón, sí. Luego acá. Y de ahí subimos acá. Vamos por este lado. Regresamos a la izquierda. Luego pasamos a la derecha. Y cuando hemos llegado aquí, finalmente llegamos a la corona. Como termina la Biblia, dice que en algún momento el Creador nos dará coronas. Es una forma de decir que llegamos hasta la culminación de este proceso. Entonces, para llegar arriba a acercarnos al Creador, necesitamos escalar. ¿Y cómo necesitamos escalar? Conociendo el nombre del Creador que está justamente en los pasos de la escalera de ascenso. Ustedes recuerdan que en la Biblia hay una alegoría que habla de Jacob, que soñó algo y que veía una escalera desde los cielos hacia la tierra y que bajaban y subían ángeles, ¿no? En realidad está describiendo esta estructura para interconectar la tierra con el cielo. ¿Cómo nos acercamos al Creador? Conociendo la estructura de su nombre y que de paso es conociéndonos a nosotros mismos, porque el Creador está en nosotros mismos. El Creador está aquí, en nuestra alma, aunque en nuestra alma en realidad está dormido. Está dormido porque estamos como en una barca. Mi barca es mi alma, que está navegando en un mar como el mar de Galilea. Y cuando está navegando allí, las aguas están siendo agitadas por el viento y mueven la barca al punto de que nos pueden tumbar la barca y fracasar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si el Creador está en nosotros y está dormido, tenemos que despertarle. Y allá es en donde vamos, y por eso la oración cuando dice, clama a mí, hablando en el sentido de que está el Creador dentro de nosotros y tenemos que despertarle, no porque tenemos que clamarle a nadie que esté arriba allá en algo que decimos encima de las nubes, sino en nuestra propia interioridad. Tenemos que despertarle al Creador, que significa que está en nosotros y está tan cerca como el párpado de nuestros ojos, o aún más cerca, dice, más cerca que el párpado de nuestros ojos, pero no le podemos ver, no le podemos sentir. Y cuando le despertamos, entonces, ¿qué significa que le despertamos? Que nosotros podemos verle y sentirle con nuestros propios ojos porque estamos conociéndole en el camino de ascenso. ¿Cómo le conocemos? Vamos conociendo paso a paso las letras que nos llevan a conocerlo hacia arriba. Entonces llegamos hacia la corona conociéndole al Creador. Entonces, la descripción del nombre del Creador es en realidad este mismo camino de ascenso que tenemos para llegar hacia la corona, que es la parte más cercana hacia el Creador. Aquí arriba el Creador está sobre la corona. Pero nosotros tenemos que conocerle poco a poco a través del conocimiento de su nombre. Por ello, cuando la Escritura dice en el llamado Nuevo Testamento, se para a Pedro y le preguntan, dice, ¿y ahora qué haremos? Cuando Pedro hace su famoso discurso, y él dice, arrepiéntanse cada uno de vosotros, está traducido como, y bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero en realidad debe decir, arrepiéntanse, en la palabra hebrea arrepentirse es teshuvah, retornen hacia el Creador y sumérjanse en el nombre. En el nombre que está traducido como Jesús, el nombre que en realidad debe ser el nombre del Creador, porque recuerden que Jesús no es una palabra judía, no es una palabra hebrea. Jesús fue judío, Jesús fue hebreo, y por lo tanto debería tener un nombre hebreo, ¿no? Y conocer el nombre nos acerca hacia el Creador. Por ello, el mismo Mesías en el Nuevo Testamento dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Cuál camino? Este camino que tenemos que andar. El camino que tenemos que ascender. ¿Para qué? Para llegar y acercarnos al Creador. Y cuando conocemos el nombre, todo esto en realidad es el resumen del conocimiento que tenemos que tener acerca del Creador para poder entenderlo. Si no conocemos el camino de esta forma, estamos perdidos, estamos dando vueltas por otros lados y no vamos a llegar a un adecuado conocimiento. Todo esto se trata de invocar el nombre, de conocer el nombre, de revelar el nombre, de sumergirse en el nombre, como vemos las diferentes instancias en que aparece el nombre del Creador desde el principio hasta el fin. Todo es lo mismo. Por ello, en el Antiguo Testamento, al final de los libros, termina diciendo, y en aquel día, Él será uno y uno su nombre. Y también habla de que dice, en aquel día la tierra estará inundada del conocimiento del Creador como las aguas cubren la mar. Es decir, que todos le conocerán, inclusive dice, ya todos me conocerán. Ya no habrá necesidad de que uno le diga al otro, conócele al Creador, porque todos me conocerán. Entonces, llegar a ese estado sublime es llegar al estado de unidad, porque ese Creador, el Creador que está descrito en la Biblia, es la estructura de acercarnos hacia el Creador para conocerle.